Primero, un poquito preocupado por el tema de las calificaciones, ¿no? De verdad que las calificaciones no están tan buenas como pensé que iban a estar, ¿no? A pesar de que más del 50% son preguntas casi repetitivas de todos los años anteriores. Ha entrado preguntas de los seminarios, cosas puntuales que incluso yo les he manifestado durante la actividad del seminario. Algunos conceptos muy básicos que la verdad es que no sé qué ha pasado con ustedes, ¿no? De verdad que no me sorprende de las tan bajas calificaciones que ha habido, ¿ya? Como vuelvo a repetir, o sea, es un banco de preguntas donde la mitad casi corresponde a los años anteriores. Vamos a ver cómo les va en la segunda unidad. O es que no estamos llegando bien, o sea, mi preocupación, como les decía, no es tanto avanzar o correr con el curso. Mi preocupación fundamental es que ustedes tengan que tener la primera base, o sea, la base fundamental de la inmunología. Porque si no logramos esta primera etapa que corresponde a la inmunidad innata, a la inmunidad adaptativa, definitivamente no vamos a poder avanzar con respecto a las demás unidades, ¿ya? Sí, de verdad que es muy, muy complicado. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna objeción? A las 4 de la tarde todas las preguntas ya deben estar subidas ya en el sistema. Estoy nuevamente corrigiendo o sabiendo a ver si hay algún error adicional en los exámenes que ustedes, o sea, estoy comparando, ¿no? Lo que tienen en la clave de respuestas y lo que han respondido en el examen. También puede ser un problema durante el proceso que ustedes han pasado de las respuestas, ¿no? Entonces, hasta eso estoy haciendo, por eso es que me estoy demorando lo necesario, ¿ya? ¿Listo? Listo. Diego Escobar, ¿me escuchas? Sí, doctor. Sí. Sí se le escucha. Ya, perfecto. Ok. Muy bien. ¿Ven la diapositiva? Sí, doctor. Sí, profesor. Listo. El día de hoy vamos a hacer dos temas. Uno que corresponde a memoria inmunológica y el otro que es citoquinas y moléculas de adhesión, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien. La memoria inmunitaria, recuerden que es una de las memorias muy importantes que se desarrolla por el sistema inmune cuando luego del primer contacto con un agente biológico, virus, bacteria o parásito u hongo, queda un clon de células B que son las responsables o van a ser las responsables de almacenarse de alguna manera en la médula ósea. ¿Y cuál es el objetivo de que se almacenen en la médula ósea? El objetivo es que justamente ante un segundo contacto y por la identificación de sus epítopes antigénicos, inmediatamente esa célula plasmática o esa célula B de memoria se active y haga expansión clonal rápidamente y genere una respuesta rápida con anticuerpos. Eso va a permitir que se bloquee el ingreso de este agente bacteriano, virus u hongo, por un tiempo determinado hasta que no desarrolle la enfermedad, ¿no? Esa es más o menos la idea de la memoria inmunológica. En conceptos generales, la memoria inmunitaria
permite el rápido reconocimiento y respuesta ante infecciones, ¿ya? Nos genera un reconocimiento rápido y una respuesta a infección. Recuerden que la inmunidad innata se produce más o menos en 3 días y más o menos entre 2 semanas hasta 21 días se desarrolla la inmunidad de tipo adaptativa, ¿no? Ese es el proceso que dura normalmente para producir anticuerpos contra una determinada infección. En este caso, la memoria inmunológica permite acortar este periodo y generalmente en 2 o 3 días ya hay una respuesta rápida frente a la invasión por un segundo contacto por el mismo germen, ¿ok? La memoria inmunológica funcional está representada por anticuerpos específicos que constituye el claro ejemplo de la memoria inmunitaria, ¿ya? Pero fíjense ustedes, un ejemplo claro de esto es el calostro, ¿no? ¿Qué cosa es el calostro? El calostro es la primera leche que emana de las mamas de la mamá, de la parturienta, ¿no? Y a través de ese calostro, el niño o el bebé va a recibir de manera pasiva anticuerpos de la madre para que ese niño se defienda frente a los agentes biológicos, ¿no? Actualmente, la evidencia sugiere que la memoria inmunitaria, sobre todo celular, es altamente antígeno específica, son para determinados antígenos. Y esto reside en un pequeño polipéptido y se transfiere como inmunidad activa a través de las secreciones del calostro, ¿no? Miren, qué importante, ¿no? Antes siempre decía, hay que darle la primera leche a la mamá, el calostro, ¿no? Pero no solamente es un efecto, digamos, afectivo, sino que miren, tiene una base inmunitaria que permite que esos anticuerpos pasen, o esa memoria, esa memoria pueda pasar a través de inmunidad activa, a través del calostro hacia el bebé, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición? Decimos que la memoria inmunológica es la capacidad del sistema inmunitario de almacenar información para el reconocimiento inmunitario de tal manera que nos ofrezca una recolección eficaz del agente o de la noxa y nos genere una respuesta eficaz frente a la invasión de esta noxa. Este fenómeno de memoria inmunológica activa obviamente es la base práctica para todas las estrategias de inmunización que existe. Acabamos de ver el tema de la inmunización contra el SARS-CoV-2, ¿no? Contra el COVID, ¿no? Que ha sido prácticamente una de las herramientas más importantes que se basa fundamentalmente en la memoria inmunológica para generar una protección, prevención y obviamente disminución de los casos de enfermedades por el SARS-CoV-2, ¿no? Sin embargo, el mecanismo por el cual la identidad estereoquímica de los antígenos microbianos que se crea, almacena y se comunica dentro de la célula inmunitaria, en su mayoría todavía no se conoce. Hemos visto, ¿no? Esas pequeñas cavidades, esos hoyos por donde se identifica a los epítopes antigénicos, pero no se sabe nada más, ¿no? La evidencia científica y las experiencias prácticas de los últimos 50 años han constituido una base fundamental para el conocimiento de la teoría de la memoria inmunitaria y ha generado pues esta hipótesis de que esta memoria se basa en estructuras proteicas simples, ¿no? Las inferencias de esta propuesta se encuentran en especialidades, en las especificidades, digamos, en lo específico que constituye la unión o interacción entre el anticuerpo y el antígeno, ¿ya? Asimismo, la capacidad de un anticuerpo de ligarse con un único antígeno reside en su región específica del epítope del anticuerpo, ¿no? De la identificación del epítope de ese anticuerpo. Es decir, hay un anticuerpo específico para un epítope, ¿no? Ahora, la porción del epítope del anticuerpo está compuesto por relativamente pocos aminoácidos en comparación con el balance de la gran estructura molecular de un anticuerpo, ¿no? O sea, es decir, el anticuerpo es bastante grande, pero su reconocimiento de los epítopes lo hace de una manera tan específica, ¿ya? Y identifica muy pocos aminoácidos a ese nivel. Esas secuencias que identifica el anticuerpo son generados en el proceso de activación, ¿se acuerdan? Del linfocito B a célula plasmática.
donde se produce la reorganización genética celular y la síntesis proteica controlada por el ARN ribosomal, ¿no? Esta exitosa reorganización de los genes da lugar a un anticuerpo que se va a ligar solamente a un antígeno, que es el que origina la enfermedad, ¿no? Posteriormente a que se ha identificado, ligado y unido al antígeno, el anticuerpo del linfocito B, entonces va a generar una expansión clonal, una selección clonal de dicha célula que produce específicamente ese anticuerpo. Y va a producir ¿qué? Grandes cantidades de anticuerpos altamente específicos contra ese antígeno de reconocimiento. Probablemente también se señala que operen otros mecanismos similares en el linfocito T para la selección y desarrollo de los linfocitos T específicos para el antígeno. Eso es lo que estaba en duda con respecto al COVID-19, ¿no? Pensaba que la memoria inmunológica no existía y solamente lo desarrollaban los linfocitos T. Entonces, de ahí nace la memoria inmunológica como base fundamental en la teoría de respuesta inmunitaria. Recuerden que la inmunidad específica, ya tenemos la inmunidad innata y la adaptativa, ¿no? La innata es con factores genéticos, membranas y todo eso, ¿no? Y generalmente es hasta 3 o 4 días. Después interviene o se activa la inmunidad de tipo adaptativa. Esta inmunidad adaptativa pueden ser de dos tipos, la activa y la pasiva. La activa se genera por anticuerpos propios, ¿no? Por ejemplo, se dice que es inmunidad adaptativa activa natural, aquella que se produce por exposición a agentes infecciosos. O sea, una infección por COVID, ¿qué cosa nos genera? Una inmunidad de tipo adaptativa activa con anticuerpos propios frente a la exposición del COVID, ¿no? En cambio, la vacunación por el COVID, ¿qué cosa genera? Una inmunidad de tipo adaptativa activa, pero de tipo artificial por efecto de la vacunación, ¿no? Muy bien. También tenemos la inmunidad adaptativa, la pasiva, que es por inyección de anticuerpos exógenos, que esto, por ejemplo, se hacía con respecto al suero de los convalecientes por el COVID, ¿no? Eran anticuerpos, ¿ya? Esos, por ejemplo, se generaba, por ejemplo, en el caso de eh, tanto como lo que sucede con el calostro, que son anticuerpos maternos, o en el caso de ¿cómo se llama?, del COVID por el suero de los convalecientes, ¿no? Es de tipo natural. Y los artificiales más bien son, por ejemplo, el suero antitetánico, ¿no? Que son inmunoglobulinas artificiales creadas en otro organismo contra el tétano, ¿no? Muy bien. Recuerden que cuando hablamos de memoria inmunológica, hablamos de la respuesta inmune de tipo humoral. Un minutito. Listo. Hablamos entonces como parte de la memoria inmunológica, que en realidad también es una respuesta de tipo inmune humoral, ¿no? Este está mediado obviamente también con anticuerpos secretados por células plasmáticas, luego de del primer contacto, ¿no? Recuerden que los anticuerpos, su principal misión es bloquear, inhibir y eliminar a los patógenos extracelulares, ¿ya? Ya que sus funciones son neutralizar, ¿no? Neutralizan el contacto del ingreso de más bacterias, opsonizan o hacen el marcado de estos microorganismos para que sean fagocitados, o sea, optimizan la fagocitosis, ¿ya? Y también activan al complemento, ¿ya?
De esta manera mejoran la fagocitosis a través del complemento. Y recuerden que también se desencadena, que fue motivo de una pregunta del examen y que muchos fallaron, la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos, ¿no? Eso se les ha preguntado también. En este contexto aparece la respuesta primaria y la respuesta secundaria. La respuesta humoral primaria, que es esta de aquí, consiste en la activación de los linfocitos B vírgenes que van a responder a la interacción con el antígeno o los epítopes antigénicos. Luego va a haber una expansión clonal de linfocitos específicos que va a generar células plasmáticas o células B efectoras. ¿Listo? Después viene la fase o la respuesta humoral secundaria. Si ocurriera, hasta aquí, por ejemplo, miren, son 20, 21 días, ¿no? Generalmente ahí se termina la infección con la eliminación del agente infeccioso. Si hubiera en este proceso un segundo contacto con el mismo germen o con el mismo antígeno que se presenta, entonces va a ocurrir la respuesta secundaria. Esta respuesta secundaria, fíjense ustedes, es mayor, es mayúscula, de gran dimensión en frente a un segundo contacto. ¿Y quién se encarga de que esta respuesta sea mayor? Lo hacen las células B de memoria, ¿ya? La memoria inmunológica. ¿Por qué? Porque con esta respuesta se evita que la persona tenga una infección por segunda vez, ¿no? Por ejemplo, yo tuve fiebre tifoidea, ahora ya no hay fiebre tifoidea en la actualidad, ¿no? Cuando tuve fiebre tifoidea a los 12 años, ¿no? Entonces creé la respuesta primaria, Salmonella tifi, y tengo mi memoria inmunológica frente a Salmonella tifi, ¿ya? En cambio, en el COVID, esta respuesta no se conocía, o por lo menos era desconocida y se creía que solamente era linfocitos T, pero ahora ya se sabe de que sí creamos una respuesta secundaria, ¿no? Pero que necesita, obviamente, la inmunización. Recuerden que para la diferenciación, también ha sido pregunta del examen, de los linfocitos B a células plasmáticas, ¿ya? Depende mucho del antígeno que va a estimular. Los antígenos timo-independientes no necesitan ir a la médula ósea, ¿ya? Sobre todo los lipopolisacáridos, ¿no? Su respuesta es más débil y no suelen generar memoria. Solo van a producir inmunoglobulina M. Ese es el problema con los antígenos timo-independientes, ¿no? Pero los que son timo-dependientes, este es el más importante. ¿Por qué? Porque aquí sé qué cosa se va a generar. Se va a generar células B que se transforman en células plasmáticas, las cuales van a ser estimuladas por la célula TH2. ¿Ok? Fue también pregunta del examen, ¿de qué dependía? De la estimulación TH1 y TH2, ¿no? La transformación hacia célula plasmática. Entonces, si ocurriera esto, esta es la forma más efectiva, la más específica y la que genera memoria inmunológica, la que es dependiente de células TH2, ¿no? La activación va a generar una interacción entre el linfocito T helper 2 y el linfocito B a través de la coestimulación del CD40 y el CD40 ligando. ¿Ok? Esto va a hacer que el linfocito T active al linfocito B produciendo interleuquina 4, 5 y 6. Hace que se transforme esta célula B a través del CD86. Hay proliferación de estas células B, las cuales se diferencian a células plasmáticas, productoras de anticuerpos, y un clon se genera de células B de memoria, ¿no? Esta va a combatir la infección inicial, pero esta segunda va a ir hacia la médula ósea a resguardarnos, a mantener, a almacenar la respuesta, digamos, de reconocimiento a ese antígeno hasta un segundo contacto. Esta es la forma como se genera la memoria inmunológica. En ese proceso de reconocimiento del antígeno, ¿ya? Los receptores de los linfocitos B van a generar una fosforilación completa de estas moléculas ITAM, de las cadenas alfa y beta, y van a generar sitios de unión para la proteína SIK
y van a generar, ¿qué cosa? La activación, ¿no? La activación de estos, ¿no? Todo esto, ¿en qué momento se produce? Cuando el antígeno ya es llevado hacia dónde? Hacia el timo, ¿no? Esta interacción que ocurre en el timo permite que tanto los linfocitos B y los T, helper 2, van a reconocer epítopes del mismo complejo molecular. La primera interacción con la célula B, por ejemplo, acá hay un virus, ¿no? Este es el virus SARS-CoV-2, digamos, ¿no? Ahí te tiene sus epítopes, conduce a una activación parcial, se expresan receptores de citoquinas, moléculas accesorias y se produce endocitosis, miren, del complejo antígeno y su anticuerpo. Las células T helper van a estimular posteriormente, luego del reconocimiento del procesamiento del antígeno, las células T helper, acá están las T helper, van a inducir al linfocito B a que produzca ¿qué cosa? El receptor para el CD40 y otra serie de receptores, como los ligandos de la familia del factor microtumoral y por las citoquinas, ¿no? Una vez que la célula B ha sido coestimulada, se activa y estos van a generar, van a estimular a los linfocitos T por las moléculas de la familia B7, ¿no? Que eso ya habíamos dicho. Solamente cuando hay infección se activa el B7. B7 CD28, ¿no es cierto? ¿Dónde se activan los linfocitos? Los linfocitos, como hemos mencionado, vírgenes, sin receptores, han madurado en la médula ósea, solamente en su superficie presentan IgM, ¿no? Y algunas D específicas. Van circulando a través de todos los tejidos linfoides, buscando un antígeno específico. En los tejidos linfoides secundarios se va a producir la interacción inicial. En la zona T, miren, en esta zona T, ya, en esa zona T, que es la paracorteza, son atrapadas por las células B y T, que son específicas para un determinado antígeno, a través de la interacción o desunión de ese antígeno. Tras esta interacción inicial que hemos visto, esta de aquí, que ocurre en ese órgano linfoide secundario, ¿ya? Va a haber más proliferación y luego van a ir a migrar ¿hacia dónde? Hacia los centros germinales, ¿no? Hacia los centros germinales. Una vez activados por interacción con las células T helper, van a proliferar en la zona medular del órgano linfoide para migrar a la zona B, ¿no? En esa zona B ya conforman los folículos primarios formando el centro germinal. Ahí se va a producir ¿qué cosa? La hipermutación somática, seleccionándose las más afines por el antígeno que proliferan y formarán células plasmáticas que seguirán después a la médula ósea como células B de memoria. Acá sí, sí. Una vez que se ha producido esto, miren, estas células B se convierten en células plasmáticas productoras de anticuerpos y muchas de ellas ya viajan ¿a dónde? Van a ir a la médula ósea para constituir las células B de memoria. Entonces, lo más importante aquí es la presentación del antígeno, ¿ya? Y esa presentación del antígeno puede ser en el ganglio, puede ser en el timo, ¿no? Como acá estamos viendo, por ejemplo, en el vaso, ¿no? En la zona del vaso, miren ustedes cómo es que el antígeno es traído por la célula dendrítica, la cual les presentaba las células B vírgenes, una vez que identifican a expansión clonal de las células en B, y una vez que se ha unido el linfocito T y B, migran a la zona roja para proliferar como centros primarios, ¿no? ¿De qué es? De células plasmáticas. Estas células plasmáticas, ¿qué cosa producen? Producen anticuerpos. ¿Qué sucede en los centros germinales? Ahí van a sufrir modificaciones las células B. Primero, se va a producir la hipermutación somática, la maduración de afinidad y el cambio del isotipo. Esa hipermutación somática es la conjugación de los genes para que se forme determinado anticuerpo. Ese anticuerpo, como les decía, depende del influjo de interleuquinas
Y en esa fue una pregunta, ¿no? La pregunta fue la interleuquina 4. Esa es cierto, genera la hipermutación hacia inmunoglobulina G, pero también produce hipermutación hacia la inmunoglobulina E. Esa era la respuesta, ¿no? Entonces, hay una afinidad mayor, cambia el isotipo de inmunoglobulina M, porque hemos dicho que todos los linfocitos B son productores de IgM, y en este caso se produce IgG, ¿no? Las células B seleccionadas, posteriormente, miren, se diferencian en células B de memoria y en células plasmáticas, ¿no? Esta es la que genera la respuesta de tipo humoral. ¿Listo? Un minuto. Listo. Entonces, miren cómo es que en este punto la memoria inmunológica tiene mucho que ver con relación a su participación, pero miren el potencial que genera posteriormente luego de su generación. Nos protege, digamos, ¿no? Es una protección importante. ¿Listo? Ahora, la respuesta timo-dependiente es por el cambio de isotipo. Sucede en el timo también, por ejemplo, donde las células B vírgenes, recuerden, solamente nacen produciendo IgM, ¿no? Después de activarse, después de la hipermutación y el cambio del isotipo, van a cambiar a IgG o IgA. Y algo menos Ig. Este cambio de IgM a IgE implica una recombinación somática entre genes de la región constante con pérdida del ADN. De IgE ya no es posible cambiar a IgG, pero sí al revés, ¿no? Ahí es lo que está mencionando. Estas reorganizaciones están dirigidas por citoquinas, dependiendo de cuál es cuál, ¿no? O la interacción con el CD40 con su ligando. Miren, acá tenemos en esta fotografía, miren, acá tenemos la región variable, la región J, ¿listo? Y tenemos acá la combinación de la cadena pesada y la cadena ligera. En este caso se ha sintetizado para la IgE. ¿Ya? Acá hay recombinación, del gen tiene que ser epsilon, cambia el isotipo, hay transcripción, hay escisión de los intrones y finalmente se produce el anticuerpo IgE, ¿no? El isotipo obviamente determina la función efectora de la inmunoglobulina. IgM, por ejemplo, actúa para lisis por complemento. IG4, IgE, neutralización y desgranulación. IG1, IG3, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y opsonización. Y la IgA y la IG2, neutralización de virus y bacterias, ¿no? El linfocito responsable es Th2 para IgM, IgG4 y para IgA. Para IgG1 y IgG3 son Th1. ¿Qué citoquina induce a esta transformación? Interleuquina 4 e interleuquina 3. Interleuquina 4, ahí está nuevamente, es para IG4 y la IgE. El interferón gamma es para IG1 e IG3. Y el factor de crecimiento transformante beta para IgA e IgG2. Para que se dé un cambio de isotipo, ha de existir entonces una interacción entre la célula B y el Th2, vía el CD40. Pero el tipo de cambio está condicionado por las citoquinas liberadas de estas para que se produzca tal o cual anticuerpo. ¿Ya? La respuesta adaptativa, no se olviden, es de tipo activa y pasiva, ¿no?
La vacunación es de tipo activa y la propia infección es de tipo natural activa. Gracias a este concepto se crearon las vacunas. ¿Y qué cosa es una vacuna? Ya vamos a tener en seminario también las vacunas contra el SARS-CoV-2. Una vacuna es un preparado de antígenos que al ser suministrados al organismo van a estimular el sistema inmunológico a que se desencadene la respuesta de producción de anticuerpos. Esta respuesta va a quedar grabada en una memoria inmunológica, cosa que si ocurre una segunda invasión, vamos a generar una respuesta más rápida y efectiva. ¿Ya? Estas vacunas pueden realizarse utilizando antígenos vivos, pero atenuados, o también antígenos muertos o inactivos, ¿no? La vacuna que se va a administrar va a recrear, digamos, las mismas fases de la inmunidad de tipo adaptativa, o sea, la fase de reconocimiento, la fase de activación, la fase efectora, la disminución y va a generar finalmente la memoria. Este camino es el que hace una vacuna. También fue motivo del examen, ¿no? Acá no hay activación de la célula presentadora de antígeno, ¿no? La célula presentadora ya presentó acá, ¿no? No interviene en ese proceso, ¿ya? No interviene en ese proceso. Un minutito. Muy bien. A ver. Entonces, la vacunación lo que va a producir va a simular la inmunidad de tipo adaptativa en sus fases, ¿no? Va a haber una fase de reconocimiento cuando se administra la vacuna. Esta va a generar la presentación de esos antígenos al linfocito T virgen y al linfocito B virgen. Se va a producir la expansión clonal, la interacción entre el linfocito B y el linfocito T helper 2, la diferenciación hacia células plasmáticas. Pero de acá hemos dicho, en la fase de activación se genera una célula B plasmática y se va a generar, ¿qué cosa? Un clon de célula B de memoria, ¿no? Igual, de la misma manera, esto va a generar la inmunidad humoral y la inmunidad celular por activación de la célula T. Cuando ya se eliminan los antígenos y elimina la infección, va a producir ¿qué cosa? Un control y una regulación de la respuesta, ¿no?
ya donde ya, cuando ya no se necesita más linfocitos B activados, entonces genera apoptosis y de lesión clonal, ¿no? Finalmente genera que una memoria inmunológica, ya sea T o B, pero generalmente es la B, que se, digamos, almacena en la médula ósea. ¿Listo? Eso es lo que genera una vacuna. Eso es lo que genera finalmente la vacuna por el SARS-CoV-2. ¿Qué pasa cuando hay una segunda infección? Miren, ya hemos visto, la respuesta primaria ocurre cuando se genera entre más o menos 20 días, ¿no? Entre la segunda y la cuarta semana, por ejemplo, ¿no? Ahí se genera y ahí se generan los linfocitos B de memoria. ¿Qué sucede si posteriormente ocurriera un nuevo contacto? Entonces la respuesta va a ser mayor. Pero ¿qué pasa dependiendo de dos antígenos específicos? Va a depender frente a cuál la respuesta va a ser específica o no. ¿Ok? Una vez que los anticuerpos de un linfocito B se enlazan con los antígenos, el linfocito B se va a activar, ¿no? Y comienza a aumentar de tamaño, se divide muchas veces, hay expansión clonal, ¿no? En células plasmáticas y células de memoria. Estas van a adquirir esa capacidad de sobrevivir. La célula B de memoria tiene esa capacidad de sobrevivir largos periodos de tiempo, más de 10 años, miren que da la respuesta inmunológica. Gracias a este mecanismo es que se han creado vacunas cuyo efecto puede tener varios años, por ejemplo, el caso de tétanos, hepatitis, ¿no? ¿Ya? La primera vacuna fue descubierta para combatir la viruela por Edward Jenner en el año 1796, un hecho histórico que marca a la memoria inmunológica, ¿no? Actualmente, miren este cronograma que ha sido alterado. Antes yo les presenté este cronograma, lo sabíamos con los dedos de la mano, pero actualmente ya casi todos los meses se vacuna a los recién nacidos contra la BCG, la pentavalente, hepatitis, difteria, influenza, la polio, la neumocócica, ¿no? Sarampión, rubiola, paperas, ya la difteria, el tétano, la tos convulsiva, ¿ok? Que tienen ya un cronograma establecido, ¿no? Como les digo, este ya está, era un prototipo, digamos, de esquema de vacunación que ha sido actualmente ya alterada porque prácticamente la vacunación ya es cada mes, ¿no? Cada mes. Listo. ¿Alguna pregunta? Camila, ¿estamos bien? Sí, doctor. Muy bien. Veamos entonces ahora por qué sucede justamente la interacción y las activaciones y la respuesta inmunitaria. Como ustedes han visto, esta respuesta depende mucho del influjo o la producción de ciertas sustancias químicas que tienen el poder de estimular o inhibir ciertas actividades biológicas de las células del sistema inmune. Por lo cual, estas se conocen con el nombre de las llamadas citoquinas o quimioquinas. Algo de historia. Por ejemplo, en la antigüedad se intentó identificar por qué la estimulación de determinados linfocitos T estimulaba la producción o activación de linfocitos B. ¿Ya? Y se descubrió que había un factor derivado de los macrófagos, ¿ya? Un factor derivado de los macrófagos, que ahora ya se conoce que es la interleuquina 1, ¿ya? Y que hacía de que las células T entren al periodo de mitosis, o sea, había expansión clonal, ¿no? Después se descubrió que el que más impulsaba la activación y obviamente la mitosis de las células T era el factor de crecimiento de leucocitos, o le acuñaron con ese nombre, ¿no? Un factor de crecimiento de leucocitos. Actualmente ese factor de crecimiento de leucocitos se conoce que es la interleuquina 2, el principal mitógeno, el principal estimulador de la expansión clonal de los linfocitos T. ¿Cómo se clasifican las citoquinas? Las citoquinas se clasifican hasta en 6 grupos.
primero las interleuquinas, 2 las linfoquinas, 3 las monoquinas, 4 los interferones, 5 los factores estimuladores de colonia y 6 las quimioquinas. Un minutito. Ok. Vamos a ver entonces, ¿qué son las interleuquinas o citoquinas? En realidad son glucoproteínas, no son antígeno específicas, no tienen nada que ver. Son sintetizadas y rápidamente secretadas en respuesta a un estímulo, fundamentalmente inmunológico. Su tiempo de vida media de las principales citoquinas es bastante corto. No son almacenadas, son formadas recién en ese momento de la interacción con el agente bacteriano y se producen en la fase efectora de la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adquirida. Muchas de ellas regulan la respuesta inflamatoria y regulan la respuesta inmune. Por ejemplo, miren cómo esta célula del sistema inmune, frente a un estímulo que lo induce a producir una citoquina. Esa citoquina va a tener un receptor en la célula siguiente y esta va a generar una respuesta biológica, ¿no? Ese es más o menos lo que se obtiene con respecto a la respuesta. B. Las citoquinas tienen esa característica de tener acciones autocrinas, paracrinas y endocrinas. ¿Por qué tienen acción autocrina? Porque la célula la produce al exterior y tiene receptores para esa misma citoquina. Entonces, lo que produce se va a autoestimular, ¿no? Es una autoestimulación, ¿ya? Es una autoestimulación. La segunda acción es la acción paracrina. Paracrina significa que va a estimular a una célula próxima a la célula productora de la citoquina. Y la endocrina es que también la célula del sistema inmune, como en este caso un macrófago o un neutrófilo, produce la interleuquina, la cual pasa a la vía sanguínea y puede estimular a una célula en otro aparato o sistema, ¿no? Entonces esas son las acciones que tiene las citoquinas. Miren este gráfico, a mí me encanta porque identifica claramente todas las vías de estimulación y obviamente de control de las citoquinas, de cómo la respuesta, miren, de la célula T helper, ya estimula ¿qué? Un macrófago que está acá arriba, un macrófago, o una célula B, o una célula T helper también, ¿no? Estas a su vez, miren, la fuente fundamental son las T helper, ¿no? La TH1 y la TH2. Estas van a generar una serie de citoquinas que por diferentes vías pueden activar fibroblastos, células endoteliales, reclutamiento de neutrófilos, activan a células B que se transforman en células plasmáticas, células de memoria, activan a las células natural killer, acá está, activan a las células de los eosinófilos mastocitos, hay citoquinas que generan hematopoiesis también, ¿no? O la expansión clonal tanto de linfocitos T citotóxicos y T helper, ¿no?
Miren importante la identificación de cada una de estas citoquinas, en qué vía interviene. Pero si ustedes se dan cuenta, miren, para el patrón celular, que es citotóxicos, eosinófilos, mastocitos, miren, siempre interviene la interleuquina 2, la interleuquina 3, ¿ya? La mayor parte siempre tiene factor necrosis tumoral alfa e interferón alfa. Ese es el patrón TH1, inmunidad de tipo celular. Y la respuesta a inmunidad humoral, generalmente si ustedes se dan cuenta, aquí, ¿quién interviene? Interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 10, ¿no? 4, miren la 4, ¿no? Entonces, de alguna manera hay un patrón TH1 y un patrón TH2 que es determinado por el influjo de las citoquinas. ¿Cuáles son las propiedades generales de las citoquinas? Primero, una única citoquina actúa sobre diversas células. Por ejemplo, miren, ¿cómo se llama esa propiedad? Se llama pleiotropía. ¿Qué cosa es la pleiotropía? Por ejemplo, la célula T helper produce interleuquina 4. La interleuquina 4 puede actuar sobre la célula B, sobre el timocito y una célula más, originando diferentes efectos, ¿ya? Una sola citoquina actúa sobre diferentes células. Eso se llama pleiotropía. El linfocito B produce activación, proliferación y diferenciación. En las células del timocito produce proliferación, al igual que la célula mast. Segunda propiedad, tienen acciones redundantes. Por ejemplo, la interleuquina 2, la 4 y la 5 producen proliferación de células B, pero las 3, ¿no? Entonces tienen acciones redundantes. Tercero, la producción de una citoquina produce la síntesis de otra. Por ejemplo, una célula T helper produce interferón gamma que actúa y activa el macrófago para que sintetice ¿qué cosa? La interleuquina 12. La interleuquina 12 va a volver a activar aquí en la célula T helper para que produzca interferón gamma, factor de necrosis tumoral e interleuquina 2 y otras citoquinas, ¿no? Entonces, la producción de una genera la síntesis de otras. Siguiente propiedad. ¿La acción de una citoquina puede interferir con la acción de otro? Claro que sí. Por ejemplo, vamos a tener dos propiedades, la sinergia y el antagonismo. La sinergia, por ejemplo, tanto la interleuquina 4 como la interleuquina 5 inducen el cambio del isotipo hacia inmunoglobulina E en la célula B plasmática. ¿Listo? Y en el antagonismo, la interleuquina 4 ya induce la producción hacia el switch inmunoglobulina E, pero el interferón gamma bloquea este cambio del isotipo, ¿no? Entonces, la acción de una citoquina puede interferir con la acción del otro. Otra propiedad, inician sus acciones siempre mediante la unión a receptores específicos, que ahorita vamos a ver qué receptores son. Pero para la gran mayoría de las células actúan como factores de crecimiento, es cierto, ¿no? Son mitógenos, los activan y desencadenan esa respuesta como factores de crecimiento. Vamos a ver los receptores de citoquinas ahora. Existen 5 familias. Tenemos los receptores de la superfamilia de inmunoglobulinas, los receptores de citoquina clase 1, los receptores de citoquina clase 2, la familia de receptores del TNF o el factor de necrosis tumoral y la familia de receptores de las quimioquinas. Los receptores de la superfamilia de inmunoglobulinas tienen forma de inmunoglobulina, 3 fuentes de disulfuro, y sus ligandos son interleuquina 1, este es el receptor para interleuquina 1, para el factor estimulante de colonias monocitos, y el c-KIT. Los receptores de citoquinas clase 1, o llamadas hematopoyetinas, tienen esta configuración, donde está descrito que poseen 2 sitios de cisteínas conservadas, ¿no? ¿Qué interleuquinas serían los ligandos para los receptores de citoquina clase 1? Interleuquina 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 9, la 11, la 12, la 13, la 15, ¿no? El factor estimulante de colonia granulocito monocito, el factor estimulante de colonia granulocito, ¿ya?
así como las hormonas de crecimiento y la prolactina también. Los receptores de citoquina clase 2 generalmente es para interferón alfa, beta, gamma y la interleuquina 10, ¿no? Receptores de la familia del TNF o factor necrotumoral, ahí tenemos el factor necrotumoral alfa, el beta, el CD40, el factor de crecimiento nervioso y el FAS, ¿no? Los receptores de quimioquinas tienen esta forma, son unidos a una proteína G, ahí está la interleuquina 8, la proteína RANTES, el MIP1, el PF4, son los más importantes. ¿Listo? Las interleuquinas y la respuesta inmune innata. Miren, este detalle, esta gráfica, corresponde a muchos años hacia atrás, desde que yo enseño inmunología, donde la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrotumoral alfa son considerados los pirógenos endógenos más importantes en la respuesta inmune y son secretados tanto por macrófagos y por neutrófilos. ¿Listo? ¿Qué acciones tienen acá la interleuquina 6, la 1 y el TNF? En la respuesta inmune van a producir activación de células B y activación de células T, que es lo que nos interesa. En la fagocitosis estimulan a los neutrófilos y macrófagos a mayor fagocitosis. Y en los tejidos estimulan a los fibroblastos y otras células de células musculares hacia proteólisis, ¿no? A nivel de hígado, ya van a hacer que sintetice las proteínas de fase aguda. A nivel del cerebro, en el hipotálamo, van a generar la liberación de ACTH, ¿ok? Pero lo que van a originar interleuquina 1 y el factor necrotumoral alfa es que van a generar fiebre, por eso se llaman los pirógenos endógenos. Entonces, cuando usted tiene fiebre en algún momento, entonces recuerde que tiene interleuquina 1 y factor necrotumoral alfa en grandes cantidades. ¿Listo? Después también merece un detalle muy importante la síntesis de los interferones, ¿no? Recuerden que cuando hay una infección por un virus, la célula es infectada por el virus, por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-2, infecta la célula neumocito tipo 2, ingresa por receptores de K2, ¿no? Que fue motivo del examen también. Entonces, ¿qué pasa con la célula? La célula va a producir, ¿qué cosa? Los llamados interferones. Los interferones lo que van a producir es actividad en las células no infectadas para generar la respuesta inmune. Pero ¿qué cosa hace finalmente el interferón? Lo que pasa es que el interferón induce la síntesis de estas dos enzimas. Uno, la 2,5-oligoadenilato sintetasa y la síntesis de una proteinquinasa. ¿Listo? La síntesis de la 2,5-oligoadenilato sintetasa va a generar la síntesis de un trinucleótido de adenina que va a activar finalmente a una endonucleasa. Esta endonucleasa en el interior del neumocito infectado por el SARS-CoV-2 va a degradar el RNA mensajero viral. Y al no tener RNA mensajero viral, obviamente no se va a completar el ciclo biológico del virus. Por otro lado, el interferón induce la síntesis de la proteinquinasa. Esta proteinquinasa va a producir la fosforilación y la inactivación de este factor inhibidor eucariótico, el número 2. Este factor inhibidor eucariótico, el número 2, causa la inhibición de la síntesis de proteínas virales. Y al no producir proteínas virales, ya no se conforma el virión, no se encapsula el virus y obviamente el virus interrumpe su ciclo biológico. Entonces, fíjense ustedes cómo es que los interferones activan o sintetizan estas dos enzimas de forma natural, ¿no? Para prevenir la producción de proteínas virales y el ensamblaje de los virus. ¿Listo? Entonces la pregunta está, a ver, Marcelo Cusi está.
Marcelo Cusi a la 1, no está. Camila Torres. Sí, doctor. A ver, hija. La pregunta está con relación a los interferones. Si tenía esas dos acciones, ¿no? Activar la síntesis de 2,5-oligoadeninato sintetasa y degrada al virus, al RNA mensajero del virus, y la activación de la proteína quinasa que inhibe la síntesis de proteínas virales. Entonces, actualmente tenemos el interferón beta pegilado, ¿no? Es un medicamento. ¿No crees que eso debió haber sido utilizado en el COVID? ¿Has escuchado hablar de eso como tratamiento? O sea, si yo tengo interferón como medicamento, ¿por qué no les dimos a los pacientes con COVID? Si tiene mucho beneficio aquí, ¿no? Sí me entiendes la pregunta, ¿no es cierto, Camila? Mm, Está bien, mira, vas a aprender ahora. Si tiene estas bondades los interferones, pero estos son interferones naturales, ¿no? Producidos por quién? Por el macrófago, ¿listo? Pero ya se ha sintetizado en la industria farmacológica, sintetizado el interferón 2B pegilado con ribavirina, por ejemplo, ¿no? Que se usa en hepatitis B. Ese medicamento debió haber sido usado para el COVID. Claro que sí, estaba bien indicado porque miren las bondades que tiene los interferones, ¿no? Es más, creo que hay un estudio donde se ha publicado el uso de este medicamento. Pero el problema, ¿cuál es? Recuerda que no todos, a la hora que tú vas a colocar el medicamento, a la misma hora, todos los neumocitos están en replicación o están en destrucción. Entonces, digamos como que el efecto no es el esperado, ¿no? Porque están en diferentes estadios de replicación, ¿no? Por eso es que la mayor parte de estos medicamentos no fueron la respuesta adecuada que quisimos obtener. ¿Listo? Muy bien, también hay las citoquinas inflamatorias, las que generan inflamación. Ahí acá está el problema, miren cómo estas citoquinas se producen en las células del sistema inmune. Y uno de sus claros ejemplos es la tormenta de citoquinas que ocurrió en el COVID. Es que se produce gran cantidad de interleuquina 1, pero sobre todo en los pacientes graves, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. En ellos estas citoquinas generan vasodilatación, shock, mayor inflamación, mayor respuesta inflamatoria. Y como sabemos ahora, esa respuesta desmedida inflamatoria generó la muerte y la destrucción del parénquima pulmonar, ¿no? Causando hipoxia y muerte. Esas citoquinas inflamatorias van a generar la diapodesis, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el rodamiento, a la adhesión, la diapedesis y la migración, fíjense ustedes que interviene claramente ¿quién? La citoquina, la interleuquina 8. Esta interleuquina 8 va a generar todo el proceso de diapedesis. La subclase CXC es producida por monocitos, la interleuquina 8, macrófagos, fibroblastos y queratinocitos. Sus efectos en las células T producen quimioatracción de células T a la zona inflamatoria y activación de neutrófilos. ¿Ya?
dentro de las citoquinas inmunorregulatorias, las que tienen las acciones biológicas de citoquinas de células T, ¿no? Específicas. Por ejemplo, la interleuquina 2, su principal acción es la estimulación y el crecimiento de células T. Su origen es CD4 y CD8. La interleuquina 4 induce el cambio del isotipo hacia inmunoglobulina E. ¿Listo? ¿Quién la produce? Las células mastocitos, las células T, CD4 positivo. La interleuquina 5 produce activación de eosinófilos en el caso de infecciones por parásitos, por ejemplo, o también por asma. La fuente es las células mast y las células TCD4. El interferón, su principal acción es la activación de macrófagos. Su fuente son los linfocitos TCD4, CD8 y natural killer. Y el factor de crecimiento transformante beta es el único que produce inhibición de la activación de células T, es el regulador, el controlador, ¿no? Es producida por las células TCD4 positivas y muchos otros tipos celulares. El agente infeccioso, ya sea viral, miren, hace que se activen en la célula natural killer y el macrófago. Ellos hacen sintetizar interleuquina 12, interferón, fundamentalmente cuando es infección viral, y la interleuquina 18. Este T-helper, de acuerdo a su influjo, se va a transformar en TH1 o en TH2. Para una infección viral se necesita el TH1. Produce interleuquina 2, interferón gamma y factor necrotumoral beta. Cuando es una bacteria, va a producir la variación hacia el switch TH2, la cual va a inducir que se produzca interleuquina 4, interleuquina 5, la 10 y la 13. Esto hace de que el balance del switch vaya hacia el patrón TH1 o inmunidad de tipo celular o hacia la inmunidad de tipo humoral, que es el TH2. Dependiendo de qué citoquinas se produzcan, el patrón va a ir hacia un tipo de respuesta. Celular, TH1, o humoral por anticuerpos, TH2. Por ejemplo, si en la inflamación predomina la producción de interleuquina 2, interferón gamma, factor necrotumoral beta y el factor estimulante de granulocito monocito y la interleuquina 3, el patrón va a ser una respuesta de tipo de inmune celular. Pero si en la inflamación tenemos interleuquina 3, 4, 5, la 10 y la 13, fundamentalmente el patrón va a ir hacia la inmunidad de tipo humoral, producción de anticuerpos. ¿Listo? Si es gérmenes intracelulares como los virus o como el BK, entonces el patrón va a ser TH1. Si es estreptococo o otros gérmenes que son de origen extracelular, el patrón va a ir hacia TH2, ¿no? ¿Qué funciones? El patrón TH1 ayuda a la producción de anticuerpos, muy bajo, ayuda a la producción de IgG2, muy bajo, pero sí produce activación de macrófagos, hipersensibilidad retardada y activación de células T citotóxicas, el patrón TH1. En cambio, el patrón TH2 sí tiene que ver con la producción de inmunoglobulina E, inmunoglobulina G2, ayuda a la síntesis de inmunoglobulinas y también a la estimulación o producción de eosinófilos y células MAST. Al final, este balance, ¿no? Depende de la interleuquina 4 y la interleuquina 12. Va a depender del influjo del patrón TH1 y del patrón TH2. Para el patrón TH2 hemos dicho interleuquina 4, interleuquina 10 fundamentalmente. Para el patrón TH1 hemos dicho interleuquina 2, interleuquina 1, factor necrotumoral beta y el interferón gamma. Cada patrón estimula, por ejemplo, a la célula BA que produce IgG2, a la célula T citotóxica que se active por interleuquina 2, interferón gamma, y la activación del macrófago a través de los interferones y el factor necrotumoral beta. Si nosotros queremos el patrón TH2 o humoral, entonces miren, interleuquina 4, 5, 6 y 13, igual que la 10, genera la producción de ¿qué? De célula B a célula plasmática, productora de IgM, G1, A o E, o activación de la célula MAS, o crecimiento y diferenciación de los eosinófilos. ¿Listo? El isotipo, el cambio del isotipo va a depender del influjo de la citoquina en la célula B, de la coestimulación de la célula T helper con CD40 ligando y la citoquina.
Por ejemplo, la célula B de por sí nace produciendo inmunoglobulina M, que tiene que ver con la activación del complemento. Si hay influjo de la célula T con el CD40 ligando y el interferón gamma, entonces se va a producir inmunoglobulina G1 y G3. Y la respuesta va a ser la fagostosis dependiente del receptor Fc, activación del complemento e inmunidad neonatal, ¿no? Si el influjo es interleuquina 4, pregunta el examen, eso estimula el cambio del switch hacia inmunoglobulina E, que genera respuesta frente a el MINTOS, de granulación de células mastocitos en caso de alergias o hipersensibilidad inmediata. Y después, bajo otros estímulos como factores tisulares, citoquinas como el factor de crecimiento transformante beta, induce a la producción de inmunoglobulina A, que nos genera la respuesta y transporte de la inmunoglobulina A hacia las superficies mucosas, generando la inmunidad en las mucosas, ¿no? ¿Qué es esto? Hipersensibilidad, ¿no? IgE. Igual, alergias, ¿ok? Alergias o hipersensibilidad también retardada. También finalmente tenemos las citoquinas hematopoyéticas. Estas citoquinas hematopoyéticas fundamentalmente tenemos aquí. La interleuquina 5 produce, ¿qué cosa? La producción de eosinófilos, ¿ok? La interleuquina 3, basófilos, monocitos, macrófagos y neutrófilos, ¿no? Asociados a los factores de estimulantes de colones granulocito monocito o monocito también. ¿Listo? Muy bien. Moléculas de adhesión celular lo podemos ver en la siguiente clase. ¿Listo, Camila? Camila. Sí, doctor. Ya, entonces hasta aquí nos quedamos, ¿está bien? Nos quedaría, son unas 10 láminas que corresponden a moléculas de adhesión celular, que lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Ya, doctor. Listo. Ok, que tengan buenas tardes y nos vemos. A partir de las 4 están las notas, ¿ah? ¿Ya? Ya, doctor. Hasta luego, doctor. Ok, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Silvana, sí. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicas. Doctor, sí, disculpe, no sé si podría quedarme hablando con usted